Hoy os dejo este vídeo para aprender sobre las sucesiones. Las sucesiones son conjuntos de números dados ordenadamente. Por ejemplo, una sucesión sería 1, 5, 9, 13, 17, etc. Otra sucesión sería 2, 4, 8, 16, etc. Otra sucesión sería 1, 1, 2, 3, 5, 8, etc. Cada una de estas sucesiones anteriores se ha construido siguiendo un cierto criterio, que vamos a ver que algunos son evidentes. Nos fijamos en la primera sucesión. Si nos damos cuenta, se ha pasado de un término al siguiente sumando el número 4. He pasado del 1 al 5, pues sumando 4. ¿Cómo he pasado del 5 al 9? Pues sumando 4. Y así se pasa de un término a otro. Si nos fijamos en el siguiente ejemplo, en el apartado B, en lugar de sumar a un término una cantidad, lo que se ha hecho es multiplicar cada término por un mismo número para conseguir el siguiente. ¿Por qué hemos multiplicado? Pues si nos fijamos en el 2 y en el 4, simplemente lo que se ha hecho es multiplicar por 2. Es fácil verlo. Si nos fijamos en el 4 y en el 8, hemos pasado del 4 al 8 multiplicando por 2 y así sucesivamente. Sin embargo, si nos fijamos en el ejemplo del apartado C, cada término se ha conseguido sumando los dos anteriores. Es decir, si nos fijamos en el 2 es la suma de este más este. Es decir, si yo sumo 1 más 1, me daría 2. Si ahora me fijo en el 3 en realidad es la suma de 1 más 2, justo de los dos anteriores. Si me fijo en el 5 es la suma de los dos anteriores, de 2 más 3, y así sucesivamente. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que cada sucesión va a seguir un criterio diferente. Nosotros en vídeos posteriores nos centraremos en las progresiones aritméticas y las progresiones geométricas. Pero antes de ello tenemos que empezar a darle nombre a cada uno de los términos de esta sucesión y a ver cómo podemos obtener una expresión que nos represente cualquier término de la sucesión. Como hemos dicho, una sucesión es un conjunto de números dados de forma ordenada, de manera que podemos designar cuál es el primero, cuál es el segundo, cuál es el tercero, etc. A cada uno de los numeritos que aparecen en la sucesión se le llaman términos. Cada uno de estos numeritos se le llaman términos. Y como hemos dicho, cada uno de los términos ocupa un lugar determinado. Es decir, que si yo me fijo en el primer elemento, es el 1, pues lo vamos a llamar como A sub 1. A sub 1 significa que es el término que ocupa el primer lugar, en este caso coincide con el 1. Pero ¿quién sería el A sub 2? El A sub 2 es el 5. A sub 2, el 2, lo que me dice es que es el término que ocupa el segundo lugar. No quiere decir que valga 2, porque en este caso vale 5. ¿Quién es el A sub 3? El A sub 3 sería el 9. Es decir, que este es el término, el numerito que ocupa el tercer lugar. No quiere decir que valga 3, porque en este caso valdría 9. Y así, bueno, pues podemos seguir de forma sucesiva. Entonces, a los términos de una sucesión los vamos a llamar como A sub 1, A sub 2, A sub 3, etc. Y a un término que me dé una fórmula, una expresión que represente cualquier término de esa sucesión, lo vamos a llamar A sub n. Y a A sub n se le llama el término general. Como hemos dicho, el término general de una sucesión es una expresión que representa un término cualquiera de esta. Hay muchas sucesiones en las que este término general se puede expresar mediante una fórmula, como la que veis ahora mismo en pantalla. El término general de la primera sucesión, de esta que tenemos aquí, es A sub n, sería igual a n al cubo.
Vamos a empezar a calcular algunos términos de esta sucesión. Empezamos con el primer término, que el primer término sería el a sub 1. ¿Cómo calculo yo el número que ocupa el primer lugar de esta sucesión? Bueno, pues como es el a sub 1, es el número que ocupa la primera posición, la n tiene que valer 1. Entonces, ¿qué hago? Me voy a la fórmula y cambio la n por 1, que en este caso sería 1 al cubo. Y calculo la operación que sale, que en este caso sería 1. Vamos a calcular el segundo término, que en este caso sería el a sub 2. ¿Cómo calculo el a sub 2? Pues lo que tengo que hacer es sustituir en este caso, como es el número que ocupa la segunda posición, a sub 2, pues me voy a ir a mi formulita y voy a cambiar la n por 2. Sería 2 al cubo, que sería en este caso 8. Y así, de forma sucesiva, puedo calcular los siguientes términos. ¿Cuál sería el número que ocupa el tercer lugar en esta sucesión? El a sub 3. ¿Cómo calculo el a sub 3? Pues me voy a la formulita y cambio la n por 3. En este caso sería 3 al cubo, que me daría 27. Vamos a calcular ahora algunos términos de la segunda sucesión que tengo aquí. En este caso no es otra fórmula, por lo tanto tendremos que hacer otras operaciones. El primer término de esta sucesión se va a llamar b sub 1. ¿Eso qué quiere decir? Que va a ser el número que ocupa la primera posición de esta sucesión. ¿Cómo calculo yo este primer número? Bueno, pues lo que tengo que irme es a la fórmula y sustituir la n por 1. En este caso, ¿qué sería? 1 al cuadrado menos 3 por 1. Y hacer las operaciones. En este caso me quedaría 1 menos 3, que esto me daría menos 2. Vamos a calcular el segundo, el b sub 2. Bueno, pues ¿qué es lo que hago? Me voy a mi formulita y cambio la n por 2, porque es el número que va a ocupar la segunda posición de esta sucesión. Entonces, en este caso sería 2 al cuadrado menos 3 por 2. ¿Esto cuánto me daría? Pues esto me daría 4 menos 6, que me vuelve a dar menos 2. Vamos a calcular uno más. Vamos a calcular el b sub 3. Bueno, pues el b sub 3 va a ser 3 al cuadrado menos 3 por 3. ¿Por qué? Porque es el número que ocupa la tercera posición, por lo tanto tengo que cambiar las n por 3. Y hago la cuenta. ¿Esto cuánto me daría? 9 menos 9, pues me daría 0. Y así puedo ir calculando el resto de términos de una sucesión.